7:07, saludamos a nuestro primer invitado, el asambleísta del bloque Badi, Eliseo Cero. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Muy buen día, apreciado Javier. Bienvenido. Y ciudadanos, muy amables. ¿En qué quedamos con el tema de las reformas a este Código de la Función Legislativa? ¿Avanza o no avanza? Yo diría que sí. ¿Ya? Se está tramitando en la comisión respectiva. Hay ciertos nudos críticos en donde hay visiones totalmente contrapuestas. Por decir, yo en lo personal mantengo y sostengo de que en la propuesta aquella de que no se puedan archivar en la comisión los juicios políticos y que se derive hacia el pleno de la asamblea es un contrasentido, y yo creo que eso generaría oportunidad para el circo, para los discursos disonantes y para afectar la ya lamentable alicaída imagen de la asamblea. Esta es una posición que debe ser debatida. Yo considero de que, como todas las comisiones, esta es una comisión que hace un análisis exhaustivo de todas las pruebas de cargo y de descargo, y por supuesto tiene también a su haber la posibilidad de convocar a muchas otras personas para alimentar de mejor manera el contenido de su resolución. O sea, ¿usted está de acuerdo en que dentro de la Comisión de Fiscalización se decida si procede o no, una vez que ha sido analizado por el CAL, obviamente, si procede o no un juicio político? Por supuesto que sí, nosotros... Pero podríamos, perdón que le interrumpa, asambleísta, sí, pero podríamos caer en el pasado, como ocurrió con la comisión que se llamaba la Comisión de Archivo. A ver, siempre hay algún riesgo, ¿no? Sí. Pero lo que yo creo que ahí se debería, algo que no existe en la ley todavía, es de que cuando no existe acuerdo, queda en el limbo, no hay los votos suficientes en la comisión ni para ordenar la iniciación del juicio político, ni para archivar, y queda en el limbo, ahí sí es importante que entre al pleno. Eso sí, pero lo otro yo creo que no está bien, de que en la comisión se nos degrade la posibilidad de que podamos decidir de manera autónoma como corresponde. Caso contrario, la Comisión de Fiscalización no tendría razón de que exista. Pero, a ver, la Comisión de Fiscalización podría analizar todos los informes de mayoría y de minoría y presentarle al Pleno para que ellos decidan. Pero sencillamente que lo haga el Pleno, pues, ¿para qué vamos a estar gastando dinero de los ecuatorianos? Que lo haga el Pleno. Y desaparece la Comisión de Fiscalización, me parece que es otra salida. Claro. Pero esto de tratar de cumplir con caprichitos no me parece adecuado, y esto obedece a lo que pasó últimamente con el juicio político de la señora Tamaín. Las situaciones coyunturales no tienen que ser la base para una legislación que mañana más tarde puede traer consecuencias impredecibles. ¿Y qué otro nudo crítico hay dentro de esas reformas que puedan llamar la atención también? El tema que tiene relación con el Código de Ética. Ahí hay un capítulo muy importante. Mire usted, ahora mismo los asambleístas que están fuera del país, por ejemplo, siguen percibiendo emolumentos y no son removidos de su cargo. En el pasado, porque tuve la oportunidad de ser por 2 oportunidades diputado, si usted no iba las 3 sesiones siguientes en donde no había una justificación adecuada, perdía el cargo y principalizaban al suplente, como pasaba también en los cuerpos colegiados, como los gobiernos provinciales ¿Hoy eso no ocurre, asambleísta? Lamentablemente no. Esta es la herencia del Correato, que hizo una legislación para trabar el rol de la primera función del Estado. Por eso tenemos los problemas que hoy tenemos, y que lamentablemente la gente no los entiende y trata de culparnos de temas que no son posibles de manejar, porque las mayorías que existen o minorías en la Asamblea ha hecho imposible que se tramiten algunas leyes importantes. Los ecuatorianos deben acordarse que cuando iniciamos este proceso legislativo, 74 voluntades pertenecían a Alianza País. Por ello, en los 2 bienios, ellos han cooptado de manera clara la dirección de todas las comisiones. Así que desde esa perspectiva hay que entender de que es una decisión de los ecuatorianos y no un albedrío de los asambleístas el que podamos o no podamos llevar adelante iniciativas necesarias para la vida institucional del país. Fundamental entonces que se hagan los cambios necesarios en ese código de ética. Por supuesto que sí. Allí se tiene que tipificar inconductas como aquella, por ejemplo, que tiene relación con la entrega de dádivas por parte de los empleados de un despacho, como lamentablemente ha acontecido. En los actuales momentos no existe una norma que sancione, está en el COIR, eso se debe derivar
a la función jurisdiccional y no en la Asamblea. Nosotros somos los que primigeniamente debemos acceder al cumplimiento irrestricto de la norma, lo que no está establecido en la norma que rige el comportamiento de los asambleístas no puede ser incorporado porque sería una arrogación de facultades que no las tenemos y un mal ejemplo para los ecuatorianos. Ahora, está generando sorpresas todas estas reformas dentro del Código de la Función Legislativa, ¿o me equivoco? Sí, hay desazón, hay acuerdos, hay esperanza para que la Asamblea se constituya en lo que ha sido siempre, por su base de origen, que es la votación popular, como la primera función del Estado, siempre ha sido y tradicionalmente ha sido. Lamentablemente, con la erogación de la Constitución de Montecristi, que genera algunos vacíos, y también con la legislación que hicieran esa mayoría absoluta, esa mayoría aplastante que tenía el gobierno del señor Correa, que generó una serie de legislaciones lesivas para el interés nacional. Creo que los ecuatorianos tienen que entender que estamos en una etapa de transición que solo se puede lograr cuando una mayoría no sea abrumadora como la que estuvo en los últimos 10 años Alianza País. Corríjame si me equivoco, asambleísta, en los artículos de la reforma, la presidenta o la presidencia de la función legislativa busca consolidar estas unidades técnicas de la Asamblea, ¿o no? Yo no diría que es eso. Hay divergencia de criterios. César es un hombre bastante ecuánime, es un hombre que ha representado a la Asamblea con sobrados méritos. Equívocos existen, no hay nada que decir, de todos los sectores, y fundamentalmente un clima bastante favorable. Es necesario que dejemos de lado las diferencias radicales para que pensemos en una legislación que prevea estas contingencias que no están en la norma y que podamos, sin entrar al escándalo, resolverlas de manera oportuna, diligente, como es el caso, por ejemplo, de las inconductas a través del capítulo del Código de Ética. Y lo otro, para cerrar este diálogo asambleísta, muy aparte de la función legislativa, pero quisiera conocer cuál es el criterio suyo de esta investigación que se hace en el caso Sobornos. Mire, yo creo que están develándose hechos que los ecuatorianos los conocíamos, pero de manera muy tangencial. Hoy en día la cobertura de los medios de comunicación que han sido vitales para el esclarecimiento de los hechos de corrupción es fundamental. Los ecuatorianos, ante tanta evidencia, ante la participación de personas que estuvieron involucrados y que narran los hechos con lujo de detalles, solo queda que la justicia opere en el marco que le corresponde, salvaguardar el interés nacional, sancionar a aquellos que se aprovecharon del poder, que cooptaron todos los espacios de poder y que hicieron tabla rasa de la ley de la Constitución y que se llevaron los recursos de los ecuatorianos. Es necesario devolver a los ecuatorianos algo que es de los ecuatorianos. Y la función judicial, espero, sea lo suficientemente firme para la sanción y puedan recuperar esa imagen alicaída que actualmente tiene. Porque le pregunto esto porque la Asamblea jugó un papel fundamental, obviamente. Con el correato no se fiscalizó a quienes se tenía que fiscalizar por la mayoría que tenían, otros salieron corriendo asambleístas y usted sabe cuál es la historia. Javier, una demostración de que las cosas han cambiado es la Comisión de Fiscalización. Sí. Hemos ido muy adelante, estamos, inclusive se observa de parte de los ministros de Estado incomodidad por el rol que nos corresponde ejercer. Si la información, como postulado general, es pública y puede acceder cualquier ecuatoriano, ¿cómo así los asambleístas no lo podemos hacer cuando nuestro rol fundamental es la de fiscalizar y legislar? Así que les puede molestar, pero lo mejor que deben hacer los ministros, no solo este gobierno, todos los gobiernos sucesivos, es entender que las reglas del juego es someterse al control constitucional, al control de fiscalización que ejerce la primera función del Estado. Tantos casos de corrupción que se dieron en el pasado, desde el principio de aquel gobierno con esos famosos bonos, hasta la fecha, mi querido asambleísta. Mire, si más claro no canta un gallo, decía. El Estado ecuatoriano dejó una deuda, la famosa partidocracia, de alrededor de 8.000 millones de dólares. Hoy estamos bordeando los 70.000 millones de dólares. Estamos hablando de 62.000 millones de endeudamiento, cuando hubo un precio del barril de crudo ponderado los 10 años de casi $90, porque llegó a 120, 125, cuando
hubo recursos en la recaudación tributaria, cuando tuvimos todos los estándares favorables para que el Ecuador se proyecte como un país, ya no en vías de desarrollo, sino un país desarrollado. Todo eso se desperdició y ahora vemos que esos recursos fueron malhadadamente utilizados en escuelas del milenio, en vías, escuelas del milenio que en un 80% no sirven y en para la plata nada. que se la llevaron la también. plata que se la llevaron de manera ponderada. En Latinoamérica aproximadamente 1 kilómetro de asfalto desde su inicio no cuesta más allá de $450,000. Y aquí costaba el triple. 3 veces más. Es decir, se hicieron obras en donde no se necesitaban y nos metieron una propaganda tosigante para convencernos de que era el mejor gobierno de la historia, cuando lo que se ha develado es que es el peor gobierno de la historia. Javier, salir de este estancamiento económico, social, demorará y el odio que 10 años nos inculcaron más. Mucho más. Así es. Yo creo que hay una generación perdida y es obligación de todos, absolutamente de todos, el de podernos esmerar, y de los que nos escuchan y nos ven, que aprendamos a que el aspecto más importante que tenemos los ecuatorianos es el voto. El voto tenemos que entregárselo a personas que tengan experticia, que hayan demostrado a lo largo de su vida pública que son gente que merece nuestra confianza. El Ecuador no puede elegir un gerente a futuro que no sea alguien que vaya a resolver los problemas y no a agravarlos para terminar como lamentablemente está Venezuela. Es cuestión de nosotros, no le echemos la culpa a los demás. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen fin de semana. Gracias, Eliseo Azuero, asambleísta del Bloque Badi.